nos escriben y nos dicen que es el mejor presidente del mundo, y a mí no me queda duda que después de todo lo que dice, de esto que dijo, está él inmiscuido con el crimen organizado. No hay manera de que no esté con ellos cuando dice estas cosas. La forma en la que el presidente trata nuevamente de minimizar la violencia. El presidente tuvo su informe, evento trimestral, en el cual hablan de la violencia, de los muertos. El presidente no habla de eso, habla de todo lo demás. De lo que repite en las conferencias, en estos informes lo retoma, después en las conferencias se retoma lo que dijo el informe y se asumen como todo como verdad, pero pues en realidad no hay la evidencia que sustente todo esto y pues cualquier periodista puede saber a qué me refiero cuando busca la información y no se sustenta con lo que dice el presidente. Pero en el tema de la violencia, que es quizá uno de los más graves que no se ha resuelto, que el presidente pensó que se iba a resolver fácil y que ya él y sus voceros han dicho que puede tomar generaciones en resolverse, es decir, siéntense a esperar, pues ya es ridículo esto y lo hace meramente para burlarse. En el caso del secuestro de personas en Chiapas, pues el presidente dijo pues que los va a acusar con sus papás y con sus abuelos. Vamos a ver cómo lo dijo y regresamos a platicar de ello. No, acaba de salir ahora, según me dicen. Pero lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Bueno, yo creo que debe ser muy chistoso y ha de ser hilarante y gracioso que secuestren un familiar tuyo y oír esto de la autoridad. No. Yo creo que ha de ser una forma en la cual la gente debe de entender que el presidente está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Que el presidente está poniendo todo el peso del Estado, de la misma forma que lo pone para acosar, para intimidar, para hacer que renuncien, los recursos que utiliza para intimidar o intentar intimidar a los integrantes del Poder Judicial o del Legislativo, en fin, todo ese poder que tiene el presidente reducido, que ya lo hemos platicado aquí, un presidente frágil, pequeño, minimizado a sí mismo, diciendo, pues sí, mi respuesta a la violencia es mi chiste favorito de acusarlos con sus papás y sus abuelos. Yo me acuerdo cuando el procurador Murillo Karam, que hoy está encarcelado, dio la conferencia de prensa sobre lo que había pasado con los estudiantes de Ayotzinapa, y al final de la conferencia de prensa, que habían pasado como 2 horas, o había sido una conferencia muy larga de preguntas también muy difíciles, que en mi opinión lo había hecho bien, pero al final dice, ya me cansé. Y bueno, se le vinieron encima, fue uno de las grandísimas críticas a la superficialidad del gobierno de Peña Nieto, de cómo trataban el crimen, que había pasado pues esta matanza de estos chicos. Y aquí lo tenemos diciendo, ay, los voy a acusar con sus papás y sus abuelos, cuando lo de Ayotzinapa se ha repetido y repetido y repetido en el país todos los días, y este señor no solamente es inepto, irresponsable, sino es cruel, ¿no? Sí. Es cruel con la familia, con las familias, es cruel con nosotros, ciudadanos y ciudadanos, porque se burla de nosotros. Mira, la sonrisa que quedó, es cruel. O sea, ¿cómo puedes referirte a alguien que está secuestrado, que está sufriendo, y decir, ay, sí, los va a acusar con sus papis? Que ya habíamos platicado del presidente, esta cuestión de la empatía, ¿no? Y que no sabe o no puede desarrollar empatía con la gente que sufre. Y claramente una de las principales herramientas, diría yo, que tiene un político, una política importante en puestos de este nivel, es justamente tratar de entender cuál es el problema al cual se enfrenta la gente, que pues evidentemente no son los únicos que secuestran, no son los únicos que desaparecen, no son los únicos que matan, pero si el presidente hace un esfuerzo, no lo puede hacer porque no le da, no le sale, no llega a ese nivel, de entender qué es el problema de lo que vive la gente diariamente dentro de su gobierno, que es su responsabilidad, independientemente que tenga un origen de hace 100 años, 500 años o 13 billones de años después del Big Bang. No importa si es la culpa de eso, es la responsabilidad que tiene hoy el presidente, y que además, al negar esta empatía, repito, porque no se le da,
porque no la puede administrar, no la sabe expresar, en fin, no lo sé, debe ser muy difícil tenerlo como alguien cercano, en términos emocionales, no puede expresar. Creo que ahí es donde está realmente uno de sus principales fallas y que evidentemente cuando tiene que hablar tanto de un tema o cuando tiene que enfrentarse todos los días a un tema, pues no sabe cómo atenderlo. Y es ahí el mejor ejemplo. Afortunadamente, las personas fueron liberadas, pero las horas que pasaron tanto las personas secuestradas como los familiares de las personas secuestradas, quienes han experimentado esta situación con final feliz o con final triste, el presidente no sabe cuál es la diferencia, no sabe entenderlo, no sabe expresarlo y no sabe tomar, sobre todo, independientemente de la parte emocional, su responsabilidad. Su responsabilidad no es el chiste, su responsabilidad no es la broma ni la guasa. Lo puede ser él en su idea de hacer de ello una conferencia de prensa, pero en realidad esa no es una forma de gobernar, aunque él quisiera que eso fuera lo único que hace, ¿no? Pero además fue una semana terrible porque fue el asesinato de Hipólito Mora, Sí. que fue súper cruel, que además lo que nos enteramos después de lo que dejó escrito, de lo que dijo su hermano, hubo una bomba en Guanajuato. Esta semana también fusilaron en Apodaca a 5 personas fusiladas en Nuevo León. Todos los días se encuentran fosas, todos los días encontramos migrantes en un tráiler, todos los días hay, lo vuelvo a decir, cachitos de personas en bolsas en la basura. Desollaron al representante del Partido Verde en Copala, en Guerrero. No sé si viste la imagen. Sí, sí. Unas imágenes terribles que son para mí escenarios de guerra, y que este señor se burla desde Palacio Nacional muy protegido, habla de Xóchitl, habla de Claudio X González y no se da cuenta que los abuelos, los papás y que los hijos todos estamos sufriendo porque este señor no sabe gobernar y no sabe darle la cara al crimen y nos escriben y nos dicen que es el mejor presidente del mundo y a mí no me queda duda que después de todo lo que dice, de esto que dijo, está él inmiscuido con el crimen organizado. No hay manera de que no esté con ellos cuando dice estas cosas. Sí, a final de cuentas también pues podríamos ver cuál es el alcance de los otros problemas para el presidente. Es decir, si en esto que son es lo más grave, lo más difícil, lo más terrible para una familia, para las personas, pues ¿qué le va a importar las vacunas? ¿Qué le va a importar la salud? ¿Qué le va a importar el costo de la vida? ¿Qué le va a importar pues tantas otras cosas que son el ámbito de gobernar? Y es por eso que no le gusta gobernar, porque gobernar también implica esta cuestión de entender cuáles son los problemas y buscar una solución, no nada más culpar a los demás para tratar de quitárselo de encima. Yo creo que ahí es donde realmente vemos la verdadera cara del presidente. No, y además porque en todo lo que pasó sí, le sigue echando la culpa a Calderón. Sí, claro. O sea, ya chole, de veras. O sea, nos escriben diciendo eso, ay, es lo mejor que nos ha pasado en la historia de México. De verdad, ¿no? Hay que sostener esos dichos. Y bueno, pues solamente también con lo que hablamos de los migrantes, eso sí dice, sigan mandando remesas, sigan trabajando allá como, ¿no? Como que los sigan humillando, que sigan trabajando con los salarios más bajos, pero mándanos sus remesas, ¿no? Entonces, la verdad es que este señor, si la economía más o menos se ha sostenido, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que nos dice que todo está muy bien, que la economía está bien, que la gente está gastando, no. Está carísimo, sí. No crece la economía, estamos en cero, sí. No hemos llegado a los niveles antes de la pandemia. O sea, ya no es culpa de Vladimir Putin, ya no es culpa de la pandemia, es porque esta gente no sabe gobernar y ahí están las consecuencias. Tienen un presidente cruel. Pues sí.